Buenas tardes. Hoy estaremos con los semestres quinto, sexto, séptimo y octavo. Por tanto, les doy la bienvenida a estos estudiantes. Vamos a tratar de dar orientaciones que ustedes deben estar listos para tomar en sus libretas y en su libro de texto. Vamos a trabajar con el libro de texto de 12 grado y vamos a comenzar entonces con los semestres quinto y séptimo, uno por encuentro y el otro regular, es decir, quinto regular y séptimo por encuentro. La temática de estos dos semestres van a ser la lírica hispanoamericana contemporánea, César Vallejo, Pablo Neruda y Nicolás Guillén. ¿Cuáles van a ser los objetivos? Los objetivos que deben vencer es explicar los elementos esenciales de la poesía hispanoamericana contemporánea, comentar el carácter nacionalista, americano y universal de las obras de estos autores, analizar los poemas seleccionados aplicando los elementos de contenido y forma estudiados y analizar sintácticamente algunas oraciones simples. Bien, ¿cuál será el contenido y las páginas a estudiar? Primeramente vamos a tener en el libro de 12 grado, en la página 60, 61 y 62, la poesía hispanoamericana en la primera mitad del siglo XX. Es importante que ustedes estudien este epígrafe porque ahí les va a dar un bagaje de esta temática que deben conocer de estos autores. Después vamos a tener una sugerencia para el análisis de la poesía de Vallejo, Neruda y Guillén en la página 100. Vamos a buscar en la 100 que dice sugerencias para el análisis de la poesía de Vallejo, Neruda y Guillén. Y quiero hacer un alto aquí. En esta sugerencia del análisis me dice que para iniciar el análisis literario debes anotar en tu libreta la impresión inicial que te produce la lectura del poema, las ideas que vienen a tu mente, la emoción que te produce y después debes comenzar desmontando todo, es decir, detenerse en las partes que lo componen y para ellos debes determinar el tema o aspecto de la realidad que alude y las ideas esenciales que expresa el autor. Como segundo momento, referirte a la forma que emplea el poeta para transmitir esas ideas. Con tal fin, debes precisar los recursos de que se valió el autor, fundamentalmente la estructura de la composición, las características del lenguaje, es decir, el léxico, la sintaxis, el ritmo, la musicalidad y otros recursos literarios y estilísticos que favorezcan la expresión sugerente de las ideas y sentimientos. Esto es importante que ustedes lo tengan presente para la sugerencia que nos está dando para el análisis de algunos de los poemas que ustedes van a estudiar. Después tenemos algunas actividades. Dentro de las actividades tenemos el ejercicio 4 en la página 63. En esta página 63 vamos a analizar el ejercicio número 4 que dice, expon oralmente, y nosotros no lo vamos a hacer oral, ustedes lo van a hacer escrito. Expon las principales ideas que sobre la poesía hispanoamericana de la primera mitad del siglo XX se expresa en este epígrafe. Esto del contenido del que habíamos hablado primeramente de la poesía hispanoamericana. Vamos entonces, dentro de los ejercicios que vamos a trabajar con este contenido, tenemos el ejercicio número 4 de la página 63, que es vamos a orientarlo escrito. Ya habíamos dicho
que en este ejercicio ustedes no van a comentar, sino van a escribir las ideas fundamentales que tuvieron de ese epígrafe. También tenemos el ejercicio número 2 y 7 de la página 101. En el ejercicio número 2 dice, ¿qué hechos son comunes en las vidas y obras de estos tres grandes escritores de América? Coméntela o escríbala. En el ejercicio número 7 nos dice que explique en qué reside la americanía y al propio tiempo la universalidad de Vallejo, Neruda y Guillén. Bien, el otro ejercicio es seleccionar un poema de Nicolás Guillén y analizarlo. Ustedes saben que Nicolás Guillén es nuestro poeta nacional y tenemos varios de los poemas que él tiene aquí en el libro de 12 grados. Por ejemplo, tenemos Tengo, Muchacha recién crecida, tenemos Elegía a Jesús Menéndez, tenemos también Motivos del Son, Songorocosongo, con Velorio de Papa Montero. Bien, en esta selección que ustedes tienen de los poemas de Guillén y de sus libros, pueden seleccionar uno, cualquiera que ustedes quieran, para hacer el análisis de lo que habíamos hablado, cómo se analizan estos poemas. Habíamos dicho que seleccionaran un poema de Nicolás Guillén, pero yo les voy a leer otro poema. Y además vamos a decir cuáles son las razones de por qué Nicolás Guillén es nuestro poeta nacional. Dice, ¿qué razones existen para que a este cubano se le haya adjudicado el título de poeta nacional? ¿Cuáles son los motivos que justifican el reconocimiento americanista y universal de su poesía? Esto lo vamos a comprobar con uno de sus libros y el poema El Velorio de Papa Montero. Sí. Quemaste la madrugada con fuego de tu guitarra, zumo de caña en la jícara de tu carne prieta y viva, bajo la luna muerta y blanca. El son te salió redondo y mulato como un níspero, bebedor de trago largo, garguero de hoja de lata en mar de ron barco suelto, jinete de la cumbancha. ¿Qué vas a hacer con la noche si ya no podrás tomártela? Ni qué vena te dará la sangre que te hace falta, si se te fue por el caño negro de la puñalada. Ahora sí que te rompieron, Papa Montero. En el solar te esperaban, pero te trajeron muerto. Fue bronca de jaladera, pero te trajeron muerto. Dicen que él era tu ecobio, pero te trajeron muerto. El hierro no apareció, pero te trajeron muerto. Ya se acabó Baldomero, zumba, canalla y rumbero. Solo 2 velas están quemando un poco de sombra, pero tu pequeña muerte con esas 2 velas sobra. Y aún te alumbra más que velas la camisa colorada que iluminó tus canciones, la prieta sal de tus sones y tu melena planchada. Ahora sí que te rompieron, Papa Montero. Hoy amaneció la luna en el patio de mi casa, de filo cayó en la tierra y allí se quedó clavada. Los muchachos la cogieron para lavar la cara y yo la traje esta noche y te la puse de almohada. Ahora bien, vamos ya a pasar entonces a los objetivos de sexto regular y octavo por encuentro. Aquí estamos uniendo 2 semestres. Como vieron, primero estuvimos trabajando quinto y séptimo. Ahora vamos a trabajar sexto y octavo, porque tienen las mismas unidades y nos vamos a repetir entonces. Objetivos de sexto regular y octavo por encuentro son objetivos de sistematización. Estos semestres están sistematizando y estamos en la primera unidad de esta sistematización. Por tanto, el objetivo es reconocer categorías gramaticales en textos seleccionados y además
que intensifiquen el trabajo con la comprensión de textos. Tenemos un resumen del contenido gramatical. En ese resumen nos dice que se reconocen como categorías de palabras las entidades que intervienen en la producción del discurso verbal. El sustantivo, el artículo, el adjetivo, el pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Estas 9 van a ser las categorías de palabras o categorías gramaticales. Nos dice además que las 5 primeras, por ejemplo, el sustantivo, el adjetivo, el artículo, el pronombre y el verbo, son las llamadas partes variables de la oración, pues las palabras que pertenecen a estos tipos pueden variar en género y en número, como bien ustedes saben, sin dejar de ser la misma palabra. Hay una excepción que lo constituye el verbo. ¿Por qué? Porque el verbo no va a variar en género, pero sí varía en número, en persona, en tiempo y modo. Es importante también que ustedes analicen estas categorías gramaticales y sepan, bueno, cuál es un sustantivo, cuál es un artículo, cuál es el adjetivo y así, entre otros. Bien, vamos a seguir con el trabajo de algunas actividades. En este momento vamos a leer un poema de la escritora Gioconda Belli, en la página 129. Nos dice de esta escritora: una de las voces más fecundas de la actual poesía femenina latinoamericana, Gioconda Belli impacta por la inusitada ternura de sus versos en lo que late la paz, el amor, la vida. Muy importante en estos momentos que nosotros estamos en plena pandemia. Hace falta la solidaridad, la paz, el amor. Así que es importante que leamos este poema. Nos dice además que ella ha publicado poemarios como Sobre la grama, del 74, Línea de fuego, del 78, con el cual ganó el premio Casas de las Américas en ese año, y Truenos y Arcoíris del 84, entre otros. De esa poesía desenfadada y directa, tierna, tanto como impetuosa, te presentamos este ejemplo: Desafío a la vejez. Voy a darle lectura al poema Desafío a la vejez. Cuando yo llegue a vieja, si es que llego, y me mire al espejo y me cuente las arrugas como una delicada ortografía de distendida piel. Cuando pueda contar las marcas que han dejado las lágrimas y las preocupaciones, y ya mi cuerpo responda despacio a mis deseos. Cuando vea mi vida envuelta en venas azules, en profundas ojeras, y suelte blanca mi cabellera para dormirme temprano, como corresponde. Cuando vengan mis nietos a sentarse sobre mis rodillas, enmohecidas por el peso de muchos inviernos, sé que todavía mi corazón estará rebelde, tic-taqueando. Y las dudas y los anchos horizontes también saludarán mis mañanas. Como ustedes ven, este es un poema dedicado a esa vejez. Por eso dice desafío a la vejez. Y en estos momentos nosotros estamos cuidando a esa vejez, estamos cuidando a esos ancianos, a esas personas que ya tienen mucha edad por lo que está sucediendo. Y fíjense cómo ella nos dice muy que estará rebelde, tic-taqueando, y las dudas y los anchos horizontes también saludarán mis mañanas. Bien, nosotros con este poema tenemos varios ejercicios que van a estar en la página 133.
Por ejemplo, tenemos el ejercicio 13, el ejercicio 14, 15 y 17. En el ejercicio 13 dice, ¿qué sentimientos despierta en ti la lectura del poema Desafiando a la vejez? Respeto, lástima, tristeza, conformidad, alegría, otros. Justifica tu respuesta. Otro ejercicio. ¿Qué palabras del poema te hacen pensar que estás leyendo versos optimistas? El ejercicio 15. ¿Por qué empleó predominantemente formas verbales en un modo subjuntivo? Localízala. Recuerden que ya nosotros habíamos hablado de ese modo subjuntivo. Modo subjuntivo que nos da una acción de ¿qué? De deseo, de posibilidad. Por tanto, no debe haber ningún tipo de problema para extraer, analizar este modo. El número 17, el ejercicio número 17, nos dice, el último verso termina con el sustantivo mañana. Si se hubiera usado otra palabra como tardes, noches, madrugadas, ¿se transmitiría la misma idea? Argumente su respuesta. El último verso termina con el sustantivo mañana. Si se hubiera usado otra palabra como tardes, noches, madrugadas, ¿se transmitiría la misma idea? Argumenta tu respuesta. Vamos entonces ahora al ejercicio 21 en la página 134. En el ejercicio 21 dice, relee estos versos extraídos del poema. Siempre florezco con esta lluvia interna, como los patios verdes de mayo. El inciso A dice, extrae la forma verbal que aparece, sustitúyela por un sinónimo y comenta cuál, a tu juicio, resulta más poética. El inciso B nos dice, indica el modo, tiempo, número y persona que presenta dicha forma verbal. Si la conjugas en otro modo, se transmitiría la misma idea. Bien, con estos ejercicios terminamos nuestro encuentro de hoy. Recuerden que es necesario que ustedes trabajen independiente, que ustedes utilicen el libro de texto, que lean, que escriban, que analicen los diferentes poemas que hemos visto hoy, como por ejemplo este de Desafío a la vejez. Y les sigo diciendo que pueden encontrar digitalmente el repasador .cinesop.cu. Para los que tienen acceso a Internet, pueden recurrir a la enciclopedia colaborativa cubana ecurre.cu. Bien, hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.